Hey, ¿qué onda? Soy Dano Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 21: El poder de 12 libros. El desarrollo de la trama. Parecía haber superado la imaginación de Arthur. Mientras observaba al anciano frenético y escupiendo espuma frente a él, Arthur no sabía qué decir. Las cosas que escribió eran impresionantes. Arthur no tenía conciencia de eso. Solo consumió 12 libros. ¿Cómo llegó a ser tan impresionante? Dirección. El doctor Erskine de repente pronunció estas dos palabras con decisión. ¿Eh? La atención de Arthur se vio atraída por esto. Lo que te falta ahora es un rumbo. MMM. Espera, espera. El doctor Erskine extendió un dedo. Todavía no entiendo tu situación lo suficiente. Sí, Arthur, ¿tienes tiempo ahora? Excepto por levantarme para orinar y comer, mi tiempo libre probablemente depende de ti. Arthur parpadeó mientras hablaba. Excelente. El doctor Erskine dijo. Entonces está decidido. Ambos tenemos tiempo suficiente hasta esta noche. Ahora, levántate, lávate la cara, orina y come. Como soldado, incluso hiciste que este anciano se levantara antes que tú. Es realmente irrazonable. Date prisa, Arthur, espero presenciar el ascenso de un genio lo antes posible. Arthur se levantó aturdido, se lavó, comió y se arregló. Hasta que se sentó en la habitación del doctor Erskine, seguía pareciendo un poco insensible. El poder de 12 libros. ¿Es realmente tan grande? Hacer que un médico genio inmerso en la genética y la modificación genética durante muchos años lo reconozca hasta tal punto. El doctor Erskine trajo 2 hojas de papel y las colocó frente a Arthur, diciendo: vamos, déjame ver tu nivel. Arthur miró los 2 papeles que había sobre la mesa y de repente abrió mucho los ojos. Un examen. Una pesadilla infantil, un campo de batalla de vida o muerte. Arthur recordó los sangrientos recuerdos de sus días de escuela mientras miraba las 2 hojas de papel. No pudo evitar temblar un poco antes de coger el bolígrafo de la mesa, pero entonces se dio cuenta de algo. El contenido de este examen no era particularmente difícil. Desde la primera pregunta, Arthur escribió rápidamente. Hasta la segunda página, la velocidad de Arthur disminuyó ligeramente. Resumiendo el conocimiento en su mente, comenzó a escribir con más cautela. Sin embargo, completó las 2 hojas de papel en menos de 20 minutos, así que después de dejar el bolígrafo, Arthur miró al doctor Erskine. Solo entonces se dio cuenta de que el doctor Erskine lo había estado observando todo el tiempo. La expresión en el rostro de Arthur parecía un poco avergonzada mientras hablaba. Arthur. El doctor Erskine lo miró con una expresión algo compleja mientras hablaba. Nunca pensé que encontraría a alguien como tú. Todo lo que estás estudiando ahora mismo es solo lo básico. Lo básico de lo básico, pero hay cosas que se extienden a partir de esto, y son bastante extensas. ¿Cómo decirlo? Es maravilloso. El doctor Erskine parecía reflexionar sobre sus palabras. El conocimiento es algo maravilloso. Se puede decir que es infinito, y a lo largo de la vida es imposible investigar a fondo ningún tema. Cuanto más estudias, más descubres que te espera un cielo más amplio. Cuando tienes más de 100 años y estás al final de tu vida, contemplando ese cielo aún más amplio, lo que te invade es en realidad una sensación de impotencia y arrepentimiento. Pero afortunadamente, dijo el doctor Erskine con una sonrisa repentina, podemos registrar los resultados de nuestra investigación y dejar el horizonte a quienes son más jóvenes, más enérgicos y tienen más talento para estudiar. Aún así, generación tras generación, innumerables personas nos han seguido, pero aún no han investigado a fondo ningún tema. ¿Por qué? Son realmente fascinantes y profundos. Arthur se sonrojó. Esa elección de palabras tan profunda sonó un poco incómoda en su caso. Como otaku, no podía controlar su imaginación y siempre la dejaba volar. Arturo. La repentina llamada del doctor Erskine sacó a Arthur de su ensoñación. Todo lo que estás aprendiendo actualmente es fundamental, con fundamentos muy amplios, lo cual es bueno. Tu acumulación de conocimientos es inmensa, pero te falta dirección. El doctor Erskine miró a Arthur. Una dirección de investigación principal. El examen que acabo de hacerte confirmó tus bases, y resulta que tienes un conocimiento muy profundo de esta área. Incluso una persona común que estudiara esto durante 10 años solo estaría a tu nivel.
Ahora es el momento de que encuentres tu propio camino. Arthur se rascó la cabeza, todavía un poco incrédulo. ¿Podría ser tan grande el poder de 12 libros? Por un momento, no supo qué decir y parecía que el doctor Erskine también se quedó sin palabras. Los dos se miraron fijamente y una inexplicable incomodidad llenó el aire. Al final, Arthur ideó una respuesta inteligente, pero no tengo una dirección que investigar. Entiendo. El doctor Erskine respondió rápidamente. Sí, quizá nunca lo hayas pensado. De lo contrario, ya deberías tener algo que quisieras estudiar. Pero no lo has pensado ahora. Sí, no pasa nada. Es genial. ¿Eh? La conversación se estaba volviendo incómoda. Ese momento, Arthur no había dicho nada. El doctor Erskine solo expresaba sus emociones. En conclusión, el doctor Erskine miró seriamente a Arthur. Si quieres, puedes seguirme y observar mis proyectos de investigación. En realidad, Arthur no esperaba que el médico fuera tan directo. Por supuesto. El doctor Erskine suspiró profundamente. El conocimiento crece a medida que uno aprende más, pero el camino se estrecha. Conozco mi situación. Arthur, aunque seas tú, ¿puedes garantizarme la seguridad al 100%? Quiero decir, que eres un genio. Si algún día me pasa algo, al menos estás tú para recordar todo lo que he investigado. Esto. ¿No es demasiado precipitado? Ni siquiera me conoces. Arthur se quedó estupefacto. Te conozco. El doctor Erskine también dijo con asombro: ¿Cómo crees que no te conozco? El coronel Phillips me contó mucho sobre ti, incluso tu etapa rebelde y algunas aventuras amorosas. Ah, sí, recuerdo que una de las chicas se llamaba. Para. Arthur lo interrumpió apresuradamente. ¿Qué demonios era este caos? Ni siquiera sé lo que dices. Capítulo 22. Exposición. Este curso de desarrollo tomó a Arthur por sorpresa. En primer lugar, no esperaba que el poder de estos 12 libros fuera tan inmenso. Sin embargo, el doctor Erskine dejó claro que estos libros le habían sentado una base sólida, permitiéndole continuar con su investigación especializada. En segundo lugar, le sorprendió la fuerte amistad entre el coronel Phillips y el doctor Erskine. Eran prácticamente mejores amigos, y como resultado, el doctor Erskine conocía toda la oscura historia de Arthur. No es de extrañar que el coronel Phillips decidiera enviarlo aquí para proteger al doctor Erskine. Era esencialmente una cuestión de confianza, reemplazando el rol de guardián por uno con más experiencia. Arthur se quedó momentáneamente sin palabras ante toda la situación. Sin embargo, el resultado actual iba en la dirección que Arthur esperaba. Aprender del doctor Erskine y tener el rol de guardaespaldas le proporcionaban una protección. Así, no caería en la trampa del odio de Hydra. Si alguna vez tuviera que regresar al campo de batalla, podría demostrar su talento en el momento oportuno. Tras retirarse del frente, podría centrarse en la investigación con la protección adecuada, lo cual sin duda era mejor que luchar en el frente. Mientras sobreviviera hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, tendría fama y riqueza. A Arthur le aguardaba una vida espléndida. Mientras Arthur estaba inmerso en sus hermosas fantasías, el doctor Erskine parecía un poco impaciente y preguntó: ¿Cómo está tu memoria? Está bien, creo, respondió rápidamente Arthur. Genial. Te traeré material para estudiar. Esta noche tenemos una reunión importante. Necesito reunirme con alguien crucial. El doctor Erskine le dijo a Arthur. Por ahora, concéntrate en ser mi guardaespaldas. Una vez que nuestro plan del super soldado tenga éxito, podremos hablar de los siguientes pasos. Arthur parpadeó y asintió en silencio. Así, el día transcurrió aprendiendo. El doctor Erskine no solo le proporcionó a Arthur materiales, sino también muchas de sus propias notas y documentos, animándolo a recordar todo lo posible. Arthur no se molestó en comprender todo y se tragó la información como si fuera pan comido, lo que lo dejó un poco mareado. Después de la cena, el doctor Erskine organizó algunos documentos y, junto con Arthur, salió de la habitación. Justo antes de partir, Arthur finalmente preguntó: ¿A dónde vamos? Vamos a ver el mundo del futuro, respondió el doctor Erskine con una sonrisa. ¿Has oído hablar de Industrias Stark? Sí. Era imposible que Arthur no lo hubiera oído. Era Iron Man. Sin embargo, en esta época, sería su padre. Exactamente, Howard Stark es un genio. El doctor Erskine se levantó suavemente las gafas y le dijo a Arthur: para que el plan del super soldado tenga éxito, necesitamos su ayuda.
Al llegar a su destino, Arthur se dio cuenta de que el llamado mundo futuro era en realidad la sala de exposiciones del mundo futuro. No mucho después del comienzo de la primera película del Capitán América, el joven Capitán América llegó aquí con su mejor amigo y dos chicas para una visita. El punto clave fue que el Capitán América era joven en ese momento y, mientras intentaba impresionar a las chicas, terminó siendo rechazado por ellas. ¿Qué significa esto? Arthur creía que demostraba que en cualquier época no solo importaba la apariencia, sino también un físico impecable. La dura realidad de todo esto. Al salir del coche, Arthur comenzó a prestar mucha atención a todo lo que le rodeaba. No se había vuelto ciego ante los peligros solo porque el Dr. Erskine vio potencial en él, pensando que una vida hermosa estaba a su alcance. Arthur mantuvo la mente despejada. Este mundo seguía siendo muy peligroso. Aunque fuera Nueva York, ¿quién podía garantizar que no hubiera pequeños espías de Hydra merodeando? Aunque este segmento de la película parecía inofensivo, ¿alguna vez has oído hablar del efecto mariposa? ¿Cuántas novelas giraban en torno a un protagonista que se cruzaba en el camino y cambiaba la trama? Si uno se relajaba, aunque fuera un poco, la hermosa y deseable vida podría simplemente echar alas y revolotear. Esto era algo que Arthur no podía permitir en absoluto. Oye, Arthur, creo que deberías relajarte un poco, dijo el Dr. Erskine al observar la visible tensión de Arthur. Esto es Nueva York, no un campo de batalla. No hay necesidad de estar tan nervioso, ¿verdad? Hoy es un buen día, con nuevos reclutas a punto de pisar el campo de batalla o chicas jóvenes y guapas. Por cierto, ni siquiera sé qué tipo de chicas te gustan. El coronel Phillips me dijo que te gustan las que tienen un trasero grande. ¿Es cierto? La boca de Arthur se contrajo al oír esto. ¿Qué pasó con la imagen literaria que se suponía debía mantener? ¿Qué pasó con su falta de elocuencia? ¿Por qué de repente tenía tanto que decir? Las primeras impresiones realmente estaban destinadas a engañar, ¿no es así? Bueno, a juzgar por tu expresión, supongo que es cierto, rió el Dr. Erskine mientras hablaba. Después de que termine esta guerra, ¿sabes cuántas personas quedarán viudas? Casi todos los hombres de esta ciudad se han ido a luchar, y, para ser sincero, yo también quiero unirme a la batalla. Pero no puedo. Solo puedo derrotar a los malvados adversarios en mi propio campo. Espero que un día, el mundo pueda bañarse en luz, libre de dolor, penurias, guerra y muerte. Justo como tu sueño, un mundo en paz. ¿Quién te dijo eso? ¡Qué vergüenza! Arthur se puso rojo al oír esas frases tan parecidas. Por supuesto, para entonces seguramente encontrarás una mujer con un trasero grande, te establecerás y construirás una carrera. El Dr. Erskine le dio una palmadita a Arthur en el hombro y el rostro de este se oscureció aún más. ¿Esto terminará alguna vez? Mientras se adentraban en la sala de exposiciones, el Dr. Erskine le dijo a Arthur. Puedes estar tranquilo. La seguridad en esta sala es muy estricta. Estaré bien. ¿Por qué no echas un vistazo a lo que hay dentro? Es todo impresionante. Las hermosas fantasías sobre el mundo futuro siempre cautivan a la gente, ¿verdad? Aunque no necesito fantasías sobre el mundo futuro. Pero creo que tiene razón, doctor. Debería darme una vuelta, dijo Arthur, mirando al Dr. Erskine con una sonrisa. Volveré pronto. Está bien, diviértete. También hay chicas hermosas por aquí, dijo el doctor, mirando a Arthur con satisfacción. La cara de Arthur se puso negra. De verdad, ya no quiero lidiar contigo. ¿Quién quiere divertirse? ¿No sabes que nos tienen en la mira? Capítulo 23. Formidable observador. La sala de exposiciones Future World estaba repleta de gente, reunida en pequeños grupos o en parejas, explorando los diseños imaginativos en exhibición. Algunas exhibiciones eran extrañas, otras cómicas, encendiendo las emociones de la multitud. Morrison se mezcló entre la multitud, pareciendo un visitante común y corriente que observaba despreocupadamente las exhibiciones que lo rodeaban. Con una mirada expresiva, transmitía sus sentimientos hacia cada pieza, ya fuera desdén, expectación o total desconcierto. Creía que sus expresiones y movimientos oculares eran impecables. Nadie, pensó, sospecharía que su verdadero propósito no eran los objetos de la sala de exposiciones, sino ese maldito Dr. Abraham Erskine. Hola, amigo. De repente, una mano se posó sobre su hombro, con la fuerza suficiente para restringir sus movimientos por completo. Simultáneamente, un objeto duro le presionaba la espalda y una voz le susurró al oído. Si no quieres que ocurra nada inesperado, espero ganar un buen botín. Evitemos malentendidos que puedan dificultar nuestra buena comunicación.
¿Qué te parece? Morrison abrió mucho los ojos y una intención fría y asesina comenzó a emanar de su mirada. Pero la voz sonaba asustada. Oh Dios, si necesitas dinero, está en el bolsillo de mi izquierda. Genial, pero espero conseguir más. La voz detrás de él declaró. Morrison suspiró aliviado, una pequeña investigación que pareció arrojar la respuesta que buscaba. Incluso en aquella época, ladronzuelos desvergonzados abundaban. No importaba. Encontrar un rincón apartado bastaría para acabar con él. En esos momentos, incluso si mataba a muchas de estas plagas, no llamaría mucho la atención. Como mucho, le llevaría un poco de tiempo, pero no importaba. Confiaba en que un pequeño ladrón como este no lo retrasaría demasiado. Con estos pensamientos en mente, Morrison voluntariamente señaló en una dirección. No hay nadie allí. Me gusta la gente cooperativa y sensata. La voz tras él sonaba urgente y ansiosa, quizá porque la presa estaba al alcance y ansiosa por cosechar las recompensas. ¿Pagaría este gusano codicioso el precio que merecía? Al menos, esa era la mentalidad de Morrison hasta que salió de la sala de exposiciones y entró en un callejón. Una vez allí, su cabeza fue inmediatamente presionada contra la pared, y después de registrarlo y confiscarle 2 pistolas, el corazón de Morrison se hundió en la desesperación. ¿Otro P-38? La voz a sus espaldas sonaba algo desdeñosa. ¿Entonces estás con el bigotudo y no con Hydra? Simultáneamente con esa voz, una fuerza lo atrajo hacia sí y, cuando vio el rostro de la persona, las pupilas de Morrison se contrajeron instantáneamente. Eres tú. El soldado que acompañó al doctor Erskine antes. Con un rostro típicamente oriental, Morrison lo había pasado por alto instintivamente, pero ahora se dio cuenta de que el otro lo había detectado hacía mucho tiempo. Sí, soy yo. Arthur sonrió y dijo encantado de conocerte. Déjame pensar cortar una cabeza y crecerán 2 más. Tú, el rostro de Morrison cambió dramáticamente al darse cuenta de que las cosas no iban bien. El otro sabía más de lo que imaginaba. De hecho, juzgar tu origen por las pistolas no es tan fiable. Arthur rió de nuevo antes de agarrar la barbilla de Morrison con una mano. Pero en ese mismo momento, Morrison de repente lanzó una patada, un golpe bajo. ¿Es este un movimiento de arte marcial universalmente reconocido? Arthur comentó sorprendido. La reacción de Arthur fue rápida. En cuanto la pierna del oponente se levantó, no solo se dio cuenta, sino que lanzó un contraataque. Primero, pateó la rodilla del oponente, anulando la siniestra patada. Después, lo agarró por los hombros, lo jaló hacia adelante y le asestó un rodillazo directo al abdomen. El cuerpo del oponente se arqueó inmediatamente como un camarón, y Arthur dio un paso atrás, sacudiendo su mano derecha antes de lanzar un poderoso golpe de gancho, exclamando Ouroboros. Este puñetazo impactó con fuerza en la barbilla del oponente. El cuerpo, inicialmente inclinado hacia adelante, salió volando por los aires con pequeños dientes blancos danzando al viento, como pétalos de flores esparcidos. Finalmente, el oponente se estrelló con fuerza contra el suelo, quedando tendido de forma desaliñada. Sin embargo, Morrison mordió con fuerza. Bueno, lo intentó, pero Arthur le había arrancado todos los dientes. A pesar de no contar con la ayuda de la mordida, Morrison dio una voltereta repentina, iniciando una búsqueda frenética de sus dientes esparcidos por el suelo. Jeje. Arthur rió entre dientes. Supongo que buscas tus colmillos venenosos, ¿verdad? Cargados de veneno, un mecanismo de suicidio inmediato si te capturan. Eres un joven bastante creativo. Pero eres demasiado ingenuo. Agarrando el tobillo de Morrison, Arthur lo arrastró lejos de los dientes esparcidos, luego se sentó sobre su espalda y dijo entonces, ¿disfrutas la situación actual? Morrison giró la cabeza con furia para mirar a Arthur, que estaba de espaldas, con el cuello torcido en un ángulo extraño. Entonces, empezó a maldecir en voz baja por ciento, y... Después de terminar su frase, los dos se miraron el uno al otro con ojos muy abiertos y entrecerrados. Morrison estaba a punto de llorar. Este cabrón le había roto todos los dientes. Sin dientes, hablar era como una ráfaga de viento. Ni siquiera entendía lo que decía. Arthur, sorprendido, comentó: ¿Es este tu propio idioma inventado? Intentar comunicarte conmigo usándolo parece un poco irreal, ¿no crees? Morrison, lleno de dolor y rabia, se sintió incapaz de suicidarse. En cambio, apoyó ambas manos en el suelo, giró la cabeza hacia el suelo y se golpeó la cabeza con fuerza contra él. Incluso si no pudiera morir, al menos podría untar su rostro con sangre. Así de despiadado era Morrison.
Pero justo cuando su frente estaba a punto de tocar el suelo, su cuello se tensó de repente, casi estrangulándolo. Al instante siguiente, alguien lo levantó por la nuca. Tu voluntad de morir es muy firme, ¿eh? Ya que es así, no puedo dejar que te salgas con la tuya. Arthur le agarró la cabeza y la estrelló contra la pared. Golpe. Arthur se admiró, ese sonido fue muy satisfactorio de escuchar. Mientras disfrutaba del sonido, los ojos de Morrison giraron como espirales repelentes de mosquitos y se desmayó sin siquiera quejarse. Después de quitarle el abrigo al oponente, lo rompió en tiras y lo ató con una cuerda. Con las tiras restantes, amordazó a Morrison. Arthur abrió un cubo de basura cercano y lo arrojó dentro. Finalmente, agarró unas bolsas de basura y lo cubrió un poco. Bueno, esto está mucho mejor. Espero que sigas aquí cuando vuelva. Capítulo 24. La figura renombrada. Tras ocuparse del asunto del monitor, Arthur consideró la necesidad de encontrar a la agente Carter. Los agentes de Hydra eran difíciles de aprehender, pues eran conocidos por su inquebrantable determinación. Una vez capturados, mordían con sus colmillos venenosos, asegurando una muerte rápida, sellando sus gargantas con veneno ensangrentado, similar a tragar tabletas efervescentes. Así, al enterarse de que este individuo en particular podría estar asociado con Hydra, Arthur no perdió el tiempo. Primero, le arrancó los dientes al hombre, eliminando la ruta óptima de suicidio. Tirarlo a la basura tras dejarlo inconsciente fue un acto de impotencia. Arthur no podía pasearse con un espía de Hydra vivo mientras buscaba al Dr. Erskine, atrayendo una atención indebida. Al reflexionar sobre ello, Arthur se dio cuenta de que tenía que buscar ayuda del agente Carter para manejar esta situación. Al regresar a la sala de exposiciones, no había transcurrido mucho tiempo y el ambiente seguía animado. Arthur había planeado ir directamente a buscar al Dr. Erskine cuando, inesperadamente, vio a un joven con uniforme militar preparándose para irse con dos mujeres. Teniendo en cuenta la gran cantidad de individuos que estaban previstos para ser desplegados en el frente de batalla mañana esa noche, Arthur inicialmente prestó poca atención. Sin embargo, cerca, un delgado adolescente se despedía de él con una mirada de decepción, creando una escena que le resultaba inquietantemente familiar. Arthur miró al joven de uniforme militar, luego a las dos mujeres y, finalmente, al desolado adolescente que estaba cerca. De repente, lo comprendió, ¿no es este el joven Capitán América de Estados Unidos y su buen amigo, el Soldado del Invierno? Bueno, este tipo. Ahora mismo no se llama Soldado del Invierno. Arthur se rascó la cabeza al encontrarse inesperadamente con una figura influyente de la obra original. Además, no ocurrió en un momento histórico, sino de forma abrupta. ¿Qué debía hacer? ¿Acercarse a ellos para pedirles un autógrafo? ¿Qué descaro podía tener? Frotándose la cara, Arthur decidió fingir que no los veía. Al pasar junto al Capitán América, lo único que sintió fue al principio era muy bajito y flacucho. Nada más. No había nada extraordinario. El Dr. Erskine, de pie no muy lejos, observaba al Capitán América. Al ver a Arthur, lo saludó con la mano. Al acercarse al doctor, Arthur vio al Capitán América o a Steve regresar a la sala de exposiciones, rozándolos. El Soldado del Invierno se llevó a las dos chicas, dejando a Arthur para continuar su visita. ¿Cómo se siente? Le preguntó el Dr. Erskine a Arthur. Finalmente, aprovechando la oportunidad de vengarse, Arthur dijo en voz baja: Doctor, no esperaba que usted fuera así. ¿Eh? El Dr. Erskine miró a Arthur confundido. ¿Qué? ¿Cómo? Arthur parpadeó. Probablemente, alguien a quien le gustan los hombres jóvenes muy guapos, delgados y de piel clara. El Dr. Erskine se puso un poco azul, asqueado por el comentario. Al ver a Arthur sonreír con suficiencia, no pudo evitar señalarlo y regañarlo. ¿Estás bromeando? Muestra algo de respeto. Arthur tosió. ¿Te interesa? Lo encuentro bastante agradable, asintió el Dr. Erskine con seriedad. Pues bien, doctor, esta noche estará en su cama. Arthur palmeó la pistola que llevaba en la cintura. Dios mío. Arthur, tus bromas son interminables. El Dr. Erskine miró a Arthur con fingida exasperación. Arthur tosió. Muy bien, doctor, ¿ha terminado de decir lo que necesita decirle a Howard? Todavía no lo conozco, respondió el Dr. Erskine. Esta noche es el protagonista. ¿Qué te parecen los autos voladores? Bueno, es un concepto bastante intrigante, asintió Arthur. Pero por ahora, la prioridad es contactar a la agente Carter. ¿Es el agente Carter el tipo que te gusta? El Dr. Erskine buscó venganza.
Atrapé a un espía que te estaba vigilando, reveló Arthur. El doctor Erskine hizo una pausa, pues le costaba creer que tan repentino y serio fuera el asunto. Dijo que había atrapado a un espía. ¿Vigilándome? Sí, afirmó Arthur. No soy experto en interrogatorios, pero creo que la agente Carter tiene bastante talento en ese aspecto. El doctor Erskine se sintió un poco nervioso, pero enseguida recuperó la compostura. ¿Hay alguien más por aquí? No puedo garantizarlo en este momento, pero, doctor, si es posible, le agradecería que no se alejara mucho de mi vista en los próximos días. El doctor Erskine, valorando su propia vida, estuvo de acuerdo. Llévame a ver a Howard entonces. El punto de encuentro con Howard resultó ser interesante detrás del escenario del teatro. En el pasillo, un grupo de actrices recién estrenadas se movía de un lado a otro, gritando a gritos e intentando regalar flores. En el camerino, Howard se cambiaba de ropa, y Arthur y el doctor Erskine tuvieron que esperar un rato antes de ver a este joven magnate. Doctor Erskine, un placer conocerlo. Howard le estrechó la mano con cariño y luego miró a Arthur. Él es Arthur, el doctor Erskine hizo una breve presentación. Está a cargo de proteger esta antigua vida mía. Tu vida es sumamente valiosa, dijo Howard. Quien sea capaz de protegerte debe ser un soldado excepcional. Estoy de acuerdo. Arthur es formidable, un tirador de renombre y un héroe solitario. Una vez se infiltró en el campamento enemigo para una misión de asesinato, mató a su comandante y se retiró ileso. Con su ayuda, frustramos una emboscada enemiga. El doctor Erskine, con orgullo, compartió la historia. Arthur se sintió un poco avergonzado. Era como si sus padres lo estuvieran exhibiendo para presumir. Sin embargo, Howard estaba lleno de respeto y rápidamente estrechó la mano de Arthur, diciendo: admiro a héroes como tú. Nunca esperé encontrarme con uno hoy. Señor Howard, he oído hablar de usted a menudo, dijo Arthur. Su discurso de esta noche sobre el concepto de los autos del futuro fue impresionante. Esto no era un halago. El hombre desprendía un encanto único, y el concepto de los coches del futuro presentado esa noche era encomiable. A pesar de los pequeños defectos del sistema antigravedad, los pequeños defectos no podían eclipsar las grandes virtudes. Jaja, los coches del futuro seguro que flotarán. Claro, puede que haya algunas dificultades técnicas ahora mismo, pero no pasa nada, rió Howard. Si tiene éxito en el futuro, puedo regalarte uno. Esperemos que ambos vivamos para ver ese día, dijo Arthur encogiéndose de hombros. La vida siempre está llena de esperanza. Howard sonrió, sin mostrar ningún disgusto ante el comentario de Arthur. Antes de empezar, hay algo con lo que espero que pueda ayudarme, intervino el doctor Erskine. Arthur atrapó a un espía antes. Capítulo 25. Howard emocionado. En pocas palabras se explicó la situación y Howard estaba aún más emocionado que el doctor Erskine. ¿Un espía? ¿Vivo? Se puso de pie inmediatamente, con el rostro lleno de emoción. Arthur miró a Howard confundido. ¿Acaso este tipo despertó algún tipo de interés tácito al mencionar la palabra espía? El doctor Erskine asintió y dijo: sí, pero actualmente solo somos dos. El lugar donde se encuentra detenido el espía no es seguro. Debemos trasladarlo cuanto antes. Ningún problema. Howard se arremangó y dijo: iré yo mismo. El doctor Erskine estaba desconcertado. ¿Qué clase de locura era esta? Había venido a hablar, y ahora Howard se escapaba. ¿Qué estaba pasando? El doctor Erskine agarró rápidamente a Howard y le dijo: tranquilízate. Aún no hemos hablado de nuestros asuntos. Doctor. Howard dijo con seriedad. El asunto del espionaje es crucial. Una vez que logremos que este tipo hable, tendrá una importancia extraordinaria para nosotros. Así que, déjenme ir. Si no vigilo personalmente este asunto, no me sentiré tranquilo. El doctor Erskine estaba indefenso y volvió su mirada hacia Arthur. Arthur parpadeó y, al ver que el doctor Erskine lo miraba desesperadamente, como un huérfano sin madre, solo pudo decir: el señor Howard confía en mí. Por supuesto que lo atrapaste. Respondió Howard sin dudarlo. Arthur sonrió. En ese caso, por favor, indíqueme un lugar adecuado y proporcióneme 2 personas de confianza. Yo me encargaré del traslado. Usted y el doctor Erskine pueden hablar de sus asuntos. Cuando regrese, los llevaré allí, ¿de acuerdo? Howard dudó por un momento, luego asintió solemnemente: no lo pierdas. Arthur se quedó sin palabras. No podía quitarse la sensación de que este espía era como un juguete para Howard.
Además, no dejes que lo maten. Howard, todavía muy preocupado, añadió. Si todo sale según lo previsto, dijo Arthur. Será mejor que no salga de lo previsto. Howard añadió rápidamente. En realidad, señor Howard, si me encargo de esto y algo sale mal, podría poner su vida en peligro, dijo Arthur con impotencia, hablando sin rodeos. Howard se quedó atónito por un momento, luego asintió. Tienes razón, de hecho, toda la operación transcurrió sin contratiempos. Morrison salió ileso del contenedor de basura y no hubo ningún obstáculo durante el traslado. La ubicación que Howard proporcionó no estaba lejos de la sala de exposiciones, pero era muy discreta. Hasta que Arthur trajo al Dr. Erskine y a Howard a este lugar, no hubo incidentes inquietantes. Cuando vio a Morrison todavía firmemente atado a la silla, Arthur se dio cuenta de que sus nervios estaban un poco tensos. Honestamente, las películas exageraron demasiado las capacidades de Hydra. Claro que estos tipos eran formidables, pero no tan omnipotentes. La cuestión principal era que Morrison solo llevaba desaparecido menos de una hora, y aunque Hydra contaba con recursos increíbles, no pudo reaccionar en tan poco tiempo. La conversación entre el Dr. Erskine y Howard aparentemente tuvo un resultado positivo, ya que el intercambio silencioso de miradas entre Howard y el médico insinuaba algún tipo de acuerdo tácito. Se pudo ver que el plan del supersoldado no había sufrido ningún giro inesperado debido a la repentina aparición de Arthur. Esta fue una buena noticia para Arthur. ¿Cuál era la mayor ventaja de un individuo que había cruzado la frontera? Sin duda, era su dedo de oro. Dejando eso de lado por ahora, una de las ventajas significativas de haber cruzado a un mundo cinematográfico familiar fue el conocimiento de la trama. Tras haber visto Vengadores Infinity War, los recuerdos estaban frescos en la mente de Arthur, especialmente después de la mejora del alma de batalla. Aunque la película Capitán América el primer Vengador se estrenó hace bastante tiempo, recordarla en ese momento revelaba que no había olvidado gran cosa. Casi todo estaba vívidamente presente en su mente. Esta era la mayor ventaja que Arthur podía alcanzar. Por supuesto, Arthur aún no tenía claro qué podría hacer con esa ventaja. Sin embargo, al recordar la ejecución del plan del supersoldado, recordó a un espía que irrumpió repentinamente en una pequeña cámara. A pesar de estar fuertemente rodeado, el espía corrió a las calles, sembrando el caos antes de suicidarse, escupiendo bocanadas de pastillas efervescentes. Con su capacidad de previsión, Arthur confiaba en que podría identificar a este espía con antelación y, como mínimo, salvar la vida del Dr. Erskine. Mientras Arthur estaba absorto en sus pensamientos, Howard ya se había acercado al espía. Este había recuperado la consciencia y los miraba con fiereza. Howard extendió la mano y retiró el paño sucio de la boca del espía. Morrison, ¿qué idioma es este? ¿Por qué no lo entiendo? Exclamó Howard sorprendido. Domino al menos 6 idiomas, pero no entiendo lo que dice. Arthur se rascó la cara torpemente. Al observarlo más de cerca, Howard se asombró aún más. ¿Dónde están sus dientes? Noqueado, respondió Arthur con indiferencia. ¿Cómo? La comunicación podría ser un poco complicada, dijo Howard, luciendo preocupado. Podemos escribir, respondió Arthur. Habiendo visto numerosas películas, series y novelas, este tipo de cosas no le suponían ningún desafío. Sí. Howard asintió con seriedad y le pidió a alguien que trajera lápiz y papel. Mientras estaban en ello, le dijo a Arthur. Ya contactamos al coronel Phillips. Cuando supo que atrapaste a un espía, se puso muy contento. Cree que es necesario que bajes todos tus rangos militares, te establezcas en casa, encuentres una mujer, formes una familia, te cases y tengas hijos. Sinceramente, con 3,5 millones de mujeres en Nueva York, la mayoría solteras, esta es una gran oportunidad para encontrar una mujer, y, bueno, algunas tienen traseros enormes. La boca de Arthur se crispó. ¿Acaso todos los que lo rodeaban eran unos bocachas? ¿Y a qué se debía esa expresión de alegría de este tipo, como si estuviera tramando algo? Morrison, aprovechando la oportunidad, dijo $% y % nadie le prestó atención. El Dr. Erskine tranquilizó a Arthur. No te preocupes. No te dejarán ir fácilmente. Ni siquiera la opinión del coronel Phillips surtirá efecto. De hecho, este incidente demuestra aún más tu valor. A pesar de haber perdido todos los dientes y un poco de sangre. Arthur no esperaba mucho. Si no fuera por los méritos que obtuvo durante esa batalla de vida o muerte al llegar a este mundo, Phillips probablemente lo habría expulsado del ejército hace mucho tiempo.
Ahora, las cosas podrían complicarse, pero Arthur no estaba preocupado. Tenía un camino para elegir. En el peor de los casos, podría regresar al Instituto de Investigación en la retaguardia, esperar hasta que terminara la Segunda Guerra Mundial y luego resurgir. Trajeron el bolígrafo y el papel. Howard, entusiasmado, tomó el papel y se acercó al espía. Estoy a punto de comenzar el interrogatorio. ¿Alguien puede decirme cuál es el primer paso? Capítulo 26. Tortura no profesional. Arthur quedó estupefacto ante Howard. Su fervor y dedicación al interrogar al espía llevaron a Arthur a creer que Howard tenía cierta experiencia en este campo. Sin embargo, resultó que no tenía ni idea de lo que hacía. Con lápiz y papel en mano, Howard y Morrison intercambiaron miradas confusas y, después de un rato, miraron a Arthur en busca de ayuda. Arthur se sintió exasperado. Tú no lo sabes, y yo tampoco. No he leído ningún libro sobre técnicas de interrogatorio. Quizás debería comprar un par en la librería la próxima vez. ¿Existe alguna asignatura llamada estudios de interrogatorio? ¿Hay libros sobre eso? Bien. Varias personas se miraron entre sí con torpeza. Suspiro, suspiro, suspiro. Se escuchó un sonido extraño y todos se giraron hacia Morrison, solo para encontrarlo sonriendo con la boca abierta. Fue increíblemente incómodo. El cautivo se burlaba de sus interrogadores. Las venas de la frente de Arthur se hincharon al hablar. ¿Te divierte que me burle de ti? Al ver esto, Howard preguntó rápidamente: ¿tienes alguna solución? Tengo un pequeño truco, pero no estoy seguro de si funcionará, dijo Arthur. Primero, tenemos que preparar algo. ¿Herramientas de tortura? Sí, herramientas de tortura, pero probablemente no sea lo que estás pensando. Explicó Arthur. Tráeme 2 perros y una botella de aceite de oliva. Howard estaba perplejo, y el doctor Erskine también. ¿Piensa servirle un bocadillo venenoso a medianoche? Doctor. Creo que su imaginación tendría un futuro más brillante escribiendo novelas que en el ámbito académico. Arthur se quedó sin palabras y luego le dijo a Howard: quitémosle los zapatos a este tipo. Cuando Howard se agachó, murmuró de mala gana: nunca imaginé que lo primero que haría al interrogar a un cautivo sería quitarle los zapatos. Esta cosa no debe. No puedo creerlo. Al quitarle los zapatos y los calcetines, la cara de Howard se puso verde. Me siento como si ya me hubieran torturado. Arthur también se sorprendió. ¿Por qué huele tan mal? Sostener los calcetines de Morrison en la mano le daba la sensación de ser una bomba de gas tóxico. Morrison estaba aún más encantado, riendo con la boca abierta. Al ver este comportamiento, Arthur se molestó y simplemente le metió los calcetines apestosos en la boca a Morrison. Deja de reírte. La cara de Morrison se puso verde en un instante, emitiendo una ligera vibración parecida a la de Hulk. Al ver que la idea era buena, Howard rápidamente le pidió ayuda a Arthur y metió el otro calcetín en la boca de Morrison. Quizás la felicidad se basaba en el dolor ajeno. Cuando Morrison disfrutaba mientras Arthur y Howard casi vomitaban por el hedor, ahora Morrison sufría, y Arthur y Howard disfrutaban sin ninguna preocupación. Los 2 hombres se reían tan fuerte que no podían enderezar sus cinturas. El doctor Erskine suspiró: ¿por qué estoy aquí? Mientras hablaba, llegaron los 2 subordinados de Howard, sosteniendo 2 perros y una botella de aceite de oliva. Howard le preguntó rápidamente a Arthur: ¿cómo usamos esto? Es muy sencillo, lo untas en las plantas de los pies y luego dejas que los perros lo laman. Dijo Arthur. Howard se quedó desconcertado. ¿Eso es todo? ¿Quieres que lo intente? Arthur miró a Howard con los ojos entrecerrados. No hace falta. Respondió Howard rápidamente. Veamos qué tan efectivo es. De hecho, fue increíblemente efectivo. Resultó ser una tortura extremadamente cruel. Aunque poco profesional e infantil, tras solo 10 minutos observando a Morrison con lágrimas en los ojos y dificultad para respirar, Howard quedó atónito. Dios mío, Arthur, ¿cómo se te ocurrió algo tan diabólico? Oh, no. Genial. Lee más libros, dijo Arthur con desdén. Aunque no era experto en ese campo, las novelas y las películas le habían dado muchos métodos. Sin embargo, aplicarlos era complicado, y Arthur no sabía cómo. Pero hacer cosquillas en las plantas de los pies era diferente. Este método solía usarse para divertirse, pero su crueldad era indudable. Además, no eran los dedos quienes hacían las cosquillas, sino las lenguas de 2 perros grandes. La sensación resbaladiza y húmeda, al lamer y morder las plantas de los pies, no solo era dolorosa, sino también aterradora.
Sin embargo, Morrison, siendo un espía de Hydra, no revelaría todos sus secretos solo por este método. Arthur no esperaba obtener ninguna información útil esta noche. Solo quería desahogar su frustración por haber sido burlado. Después de torturar a Morrison por un rato, Arthur se sintió aliviado y le dijo a Howard: el doctor y yo tenemos que irnos. Los siguientes pasos dependen de ti. Por cierto, el uso de los 2 perros no se limita a esto. En cuanto a cómo usarlos, depende de ti. Arthur le dio una palmadita significativa en el hombro a Howard y le susurró algunas palabras al oído. Los ojos de Howard se iluminaron. Arthur, eres un sinvergüenza. Oh, no, eres un genio. La boca de Arthur se torció. El doctor Erskine llevaba mucho tiempo impaciente y le instó a irse. Antes de irse, Arthur le dijo a Howard: en realidad, nuestro interrogatorio no es muy útil porque no podemos discernir si lo que dice es cierto o falso. Simplemente juegue. No se lo tome demasiado en serio. Además, no crea fácilmente ninguna información que proporcione. Lo mejor es transferir a la persona lo antes posible. Howard se quedó en silencio por un momento después de escuchar esto, pero finalmente asintió con seriedad, pensando que Arthur tenía razón. Finalmente, Howard consiguió un coche para trasladar a Arthur y al doctor Erskine. En el auto, el doctor Erskine le dijo a Arthur: el coronel Phillips regresará mañana. Los preparativos de la agente Carter están completos y podemos trasladarnos al campamento. Arthur no esperaba que fuera tan pronto. Al pensar en el coronel Phillips, sintió un ligero dolor de cabeza. Aún no había mostrado señales de despertar sus recuerdos, probablemente porque su conexión externa no se había renovado. Así, cuanto más tiempo permaneciera en contacto con el coronel Phillips, más probable era que se descubriera su verdadera identidad como agente durmiente. Sin embargo, en ese momento no había otra opción. El regreso del coronel Phillips debería significar el funcionamiento oficial de la Reserva Científica Estratégica. Después de eso, un nuevo grupo de reclutas debería aparecer en el campamento, ¿verdad? Entre ellos, la estrella más deslumbrante en el campo de batalla sería el hombre con grandes planes bajo las barras y estrellas. Pensando en él, Arthur no pudo evitar reírse. ¿Acaso los próximos días presenciarían una magnífica transformación de un debilucho a un hermano mayor? Pensándolo bien, me pareció bastante interesante. Capítulo 27: El movimiento asesino prohibido. Al día siguiente, el coronel Phillips efectivamente llegó, pero no se reunió con Arthur. Arthur se sintió aliviado y aprovechó ese tiempo para estudiar genética con el doctor Erskine. Sin embargo, aprender por su cuenta era mucho más lento que digerir libros. Arthur contempló devorar todos los libros del doctor Erskine, pero considerando el frágil corazón del médico, no pudo hacerlo. Pasaron los días y el doctor Erskine pasó su tiempo organizando información sobre Steve Rogers, el futuro renombrado Capitán América. Es bastante interesante, le dijo el doctor Erskine a Arthur. Solicitó el servicio militar 5 veces. Sí, y cambió su ascendencia 5 veces, rió Arthur. ¿Falsificar información en la solicitud no es ilegal? Oh, Arthur. El doctor Erskine lo miró con impotencia. Al menos esto demuestra una cosa. ¿Qué es eso? Tiene una voluntad fuerte. El doctor Erskine dijo. Su cuerpo está frágil, tiene asma, pero aún espera ir al frente, a luchar. ¿Qué significa eso? ¿Que estar vivo no es fácil? Adivinó Arthur después de un momento. Significa que este joven tiene un espíritu muy fuerte. El doctor Erskine dijo con seriedad. Quizás las personas fuertes no aprecien el valor del poder, pero él es diferente. Su fragilidad original le hará apreciar y usar este poder con extraordinaria cautela. Arthur asintió. No seas así, Arthur. Dijo el doctor Erskine. Sabes que realmente quiero elegirte. De ninguna manera. Arthur estaba asustado y casi se le eriza el pelo. No quería convertirse en el hombre con grandes planes bajo la bandera de las barras y estrellas. Independientemente de la trágica historia de sus padres fallecidos, si se convertía en tal personaje, temía que sus padres en el cielo se enfurecerían. Lo digo en serio. El doctor Erskine dijo. Pero si te convierto en supersoldado, no te beneficiarás en nada. Bueno, al menos no para el primer candidato, y definitivamente no para ti. Lo sé, y lo digo en serio. No quiero ser un supersoldado en absoluto, dijo Arthur. Bueno, tu sueño es la paz mundial. Así lo entiendo, asintió el doctor Erskine. El rostro de Arthur se ensombreció. Todo fue gracias a las bocazas de la agente Carter.
Cuando se lo contó al doctor Erskine, le informó al coronel Phillips. Pensando que todo el campamento militar sabía de su sueño, se sintió avergonzado. Mientras discutían sobre el agente Carter, alguien llamó a la puerta. Adelante. El doctor Erskine gritó y entró en la habitación el agente Carter. ¿Interrumpo algo? El agente Carter miró a los dos hombres en la habitación. Mala elección de palabras. Arthur se masajeó las sienes. El doctor Erskine sonrió y dijo: Estás aquí para encontrar a Arthur, ¿verdad? No te preocupes. No lo necesitaré desde esta tarde hasta mañana al mediodía. Puedes usarlo cuanto quieras. Solo asegúrate de traerlo de vuelta mañana al mediodía. Entonces tendré que salir. Por supuesto. El agente Carter sonrió brillantemente. Después de salir de la habitación del doctor Erskine, Arthur y el agente Carter caminaron uno al lado del otro por el pasillo. Ninguno de los dos habló y la atmósfera parecía bastante pesada. Finalmente, el agente Carter no pudo resistirse a decir: ¿No vas a preguntarme por qué vine a buscarte? No puede ser para una charla romántica, dijo Arthur, un hogar no es un hogar sin barba. Lo digo en serio. Pero en realidad no has dicho nada, dijo Arthur encogiéndose de hombros con impotencia. Está bien, me obligaste. El agente Carter agarró la mano de Arthur. Ven conmigo. ¡Ay, Dios! ¿Tan fuerte? Te lo digo, sigo siendo muy inocente. Si me tratas así, no digas cosas que puedan malinterpretarse. El rostro del agente Carter se ensombreció. Este tipo era un charlatán que soltaba todo lo que se le ocurría. Arrastrando a Arthur, llegaron al exterior, donde ya había un coche preparado. Arthur miró al agente Carter. ¿En el coche? ¿Te parece apropiado? Hablamos en el coche. La agente Carter apretó los dientes mientras hablaba. Arthur suspiró aliviado. Bien, solo hablamos, no hacemos. ¿Quieres? La actitud del agente Carter de repente dio un giro de 180 grados. En cuanto Arthur subió al coche, oyó el cambio de tono y parpadeó. No quiero ni hablar. Hipócrita. Con un fuerte rugido, se presionó el acelerador y el auto salió disparado como un perro salvaje desenfrenado. Arthur fue arrojado al respaldo del asiento. Una vez en la carretera, finalmente suspiró: ¿Estás loco? Me enfureciste. Después de que la agente Carter terminó de hablar, se rió de sí misma. No me lo imagino. Antes eras tan callada. ¿Cómo te volviste tan habladora de repente? Los hombres son seres volubles. Arthur miró el paisaje por la ventana, con el ceño ligeramente fruncido. ¿A dónde vamos? Para atrapar a alguien. Entonces, ¿es esta la verdadera razón por la que me encontraste? Arthur se quedó sin palabras. Exactamente. El agente Carter dijo. La persona que capturaron antes fue muy útil. Obtuvimos mucha información interesante de él. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Escúchame. El agente Carter dijo. Tras seleccionar la información que obtuvimos repetidamente, identificamos a 3 personas como espías infiltrados por esta organización. Ha habido 2 operaciones hasta ahora. Pero... ¿ambos murieron? Arthur comentó casualmente. ¿Cómo lo supiste? La agente Carter miró a Arthur. Estos tipos son extremadamente paranoicos y fanáticos. Una vez capturados, se suicidan de inmediato. El primero se tragó el arma, así que estuvimos menos atentos con el segundo, lo que provocó su muerte por envenenamiento. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Arthur parpadeó inocentemente. Solo ayúdame. La agente Carter miró a Arthur con esperanza, parpadeando. Arthur arqueó una ceja, sorprendido. ¿De verdad? ¿Recurriste a este truco asesino prohibido? ¿Hacer pucheros? No está bien. Soy mujer. La agente Carter se transformó en una chica dura en un segundo. Arthur rió torpemente. La pregunta más importante. ¿Quién es el objetivo? Es solo un hombre de negocios común y corriente, añadió rápidamente el agente Carter, percibiendo el escepticismo de Arthur. Solo necesitamos colarnos en su casa, capturarlo y asegurarnos de que no tenga la oportunidad de suicidarse. Entonces, ¿es así de simple? Arthur parecía desconcertado. Si es tan fácil, ¿por qué viniste a mí? No es nada fácil. Actualmente, eres el único que ha capturado a un espía de Hydra vivo. Capítulo 28. Una misión sencilla. Cuando Arthur vio la lujosa mansión donde vivía el objetivo, supo que definitivamente había sido engañado. ¿Quién fue el que dijo algo así? Cierto, cuanto más bella es la mujer, más posibilidades hay de que engañe a la gente.
Ahora, parecía que aunque el rostro del agente Carter parecía un poco honesto, todavía podía engañar a la gente sin pestañear. Entonces, ¿esta es tu idea de un hombre de negocios común y corriente? Arthur señaló la mansión no muy lejos, custodiada por hombres armados a ambos lados de la entrada. Y en el patio, había perros con aspecto de lobos, guiados por la gente, que caminaban con indiferencia. Arthur interrogó a Peggy con expresión indiferente. El agente Carter asintió con seriedad. Adiós. Arthur se dio la vuelta para irse. Espera. El agente Carter lo agarró apresuradamente. Arthur hizo un gesto de desdén con la mano. Adiós. Él no creció para ser engañado por otros y luego llegar a arriesgar su vida por alguien más. A quien le gustaba hacer ese tipo de cosas, podía hacerlo, pero él no estaba dispuesto. Arthur. Por favor. El agente Carter suplicó realmente no tengo otra opción, así que solo puedo pedirle ayuda. Que me pidas ayuda no cambiará nada, dijo Arthur con impotencia. No soy un supersoldado. Ve a buscar al coronel Phillips. Moviliza fuerzas para el asedio. Aunque el otro grupo muera, no importa. Es solo un clavo menos para nosotros, ¿para qué arriesgarnos a capturar a alguien? Si el coronel Phillips hubiera estado de acuerdo, lo habría hecho hace mucho tiempo. La agente Carter, en su impotencia, solo pudo decir la verdad. Arthur abrió mucho los ojos. ¿Entonces quieres decirme que esta vez vinimos sin apoyo militar? Somos los dos. ¿Actuando por nuestra cuenta? ¿Esta mujer creía que no se había causado suficientes problemas? Ella apenas escapó del peligro, y ahora acudió voluntariamente a él. Peggy mordió el labio y dijo a Arthur. Lo siento por no haberte dicho la verdad, podemos volver y hablar más despacio, sugirió Arthur. No, dijo Peggy, negando con la cabeza. La situación es la siguiente. Esta persona se llama Lindsay Clive. No es un simple empresario. Este año se postulará para el Congreso. ¿Qué? Arthur se quedó estupefacto. Precisamente por la singularidad de la identidad de esta persona, tras obtener su nombre, el coronel Phillips mostró muy indeciso. Dado que la captura de los dos primeros espías no fue fácil, el coronel está preocupado. Sin pruebas, capturar a esta persona podría resultar en su muerte. Si eso sucede, tendrá un impacto negativo en nuestras fuerzas armadas. No quieren ver noticias negativas sobre esto. Así que... Entonces, ¿actuaste en privado? La mirada de Arthur casi se le posó en la cara. ¿Qué clase de coraje tenía esta mujer? ¿Tenía agallas? ¿Era de hierro? No tuve elección. Aunque sabemos que la otra parte está aquí, aunque no hay pruebas contundentes, varias fuentes ya han demostrado que es muy probable que sea el espía de Hydra. Precisamente por el problema de la identidad de la otra parte no podemos llevar a cabo una operación de captura. ¿Sabes? Una vez que la otra parte sea elegida congresista, ¿qué terribles consecuencias tendrá para nosotros? Su popularidad es alta. Peggy hablaba en serio. Su expresión reflejaba un espíritu desinteresado. Todo era por la paz mundial. Cuando este pensamiento apareció de repente en la mente de Arthur, una tremenda sensación de absurdo descendió del cielo. Respiró hondo y dijo: ¿Alguna vez has pensado en algo que el coronel Phillips podría haber pasado por alto con su naturaleza astuta? ¿MMM? Preguntó el agente Carter confundido. ¿Qué quieres decir? Mi punto es simple. Dijo Arthur. Los espías son aterradores, ¿verdad? Pero su verdadero terror no reside en su habilidad, sino en que siempre acechan en las sombras. Una vez que conocemos su identidad, dejan de ser aterradores. De hecho, podemos usarlos como herramientas y peones. El agente Carter lo miró con los ojos muy abiertos. Empiezo a entender lo que quieres decir. Si aún no lo entiendes, no sabría cómo te convertiste en agente especial, dijo Arthur apretando los dientes. Así que lo que estamos haciendo hoy aquí probablemente sea innecesario. En otras palabras, incluso si esa persona se convierte en congresista, el tipo de información que posee y la cantidad que transmite estará completamente en nuestras manos. Incluso podríamos usar a esta persona para alimentar a Hydra con información falsa, información que fácilmente podría destruir uno de sus ejércitos, y eso es solo una pequeña parte. De hecho, sacarle el máximo provecho a este espía es mucho más efectivo que capturarlo. Peggy se tapó la boca. No pensé en todo esto. Tu cuerpo actúa más rápido que tu cerebro. Este tipo de cosas son inaceptables, especialmente para
Las palabras de Arthur se detuvieron abruptamente, y de repente cambió su expresión, presionando el hombro de Peggy y agachándose. La mirada de Peggy siguió a Arthur y se posó en su entrepierna. Con la prisa y la confusión, no entendió qué quería decir ese tipo con ponerse tan agresivo. Se puso roja, y justo cuando estaba a punto de preguntar, Arthur también se agachó. ¿Eh? ¿Por qué te sonrojas? Arthur estaba un poco desconcertado mientras le susurraba a Peggy. ¿Qué te pasa? Peggy estaba un poco molesta. Arthur rápidamente hizo un gesto para silenciarla. Alguien viene. Siguiendo la mirada de Arthur, el rostro de Peggy cambió. ¿Por qué están tan lejos los puntos de patrulla? Esto indica que el dueño de esta mansión sí tiene algo que ocultar, dijo Arthur. No podemos alertarlos. Aunque lo que dije antes fue solo una especulación, es muy probable. Si nos precipitamos a avisarle que lo hemos visto, la situación se nos escapará de las manos. Ahora, nos retiramos. No podemos. Peggy mordió el labio y dijo: hay un perro. En efecto, había un perro. Los guardias que patrullaban iban acompañados de perros, quienes ya habían captado el olor de los desconocidos. Con sus ojos carmesí, miró fijamente a Arthur y Peggy. De repente, cargó hacia adelante, moviendo rápidamente sus 4 delgadas patas, casi alcanzando a Arthur y Peggy en un instante. ¡Mierda! El rostro de Arthur se ensombreció. Era demasiado tarde para decir nada. Justo cuando Arthur pronunció esas palabras, el perro ya estaba frente a él. Con colmillos llenos de saliva y la boca abierta, el perro se abalanzó hacia el brazo de Arthur. Sin tiempo para más palabras, Arthur actuó con rapidez. Con un puñetazo desde arriba, golpeó la cabeza del perro. Se oyó un fuerte golpe, y el perro fue atacado repentinamente, emitiendo un gemido de dolor, cambiando de dirección y cayendo al suelo. Sus 4 patas se tambaleaban en el suelo, con los ojos en blanco y una expresión aturdida. Incapaz de resistir, se desplomó y se desmayó. Capítulo 29. La infiltración comienza. Mientras Arthur peleaba con el perro, el agente Carter ya había entrado en acción contra los guardias. Con la llegada del perro, la gente lo siguió naturalmente. Arthur se encargó del perro, mientras que la agente Carter se enfrentó a los oponentes humanos. Esta mujer también era extremadamente hábil en el combate cuerpo a cuerpo. Después de que Arthur terminó con el perro, levantó la vista y vio a la agente Carter apartando primero el arma del guardia de una patada, cargando hacia adelante y asestando un rodillazo en la ingle del oponente. TSK. Como hombre, Arthur se estremeció al pensar en el tipo que estaba sufriendo el ataque. El movimiento del agente Carter fue despiadado, dando vueltas detrás del guardia, agarrándolo del cuello y estrellando su cuerpo contra el suelo. Los dos desaparecieron del horizonte al mismo tiempo. Arthur se acercó rápidamente y vio al guardia, ahora con el rostro amoratado, luchando por liberarse. Sin dudarlo, Arthur le dio una patada en la cabeza, dejándolo inconsciente. Con las amenazas humanas y caninas neutralizadas, Arthur y el agente Carter se miraron fijamente. ¿Qué hacemos?, preguntó primero el agente Carter, intuyendo que la situación se había complicado. La explicación anterior de Arthur hizo creer al agente Carter que era muy probable que esta misión fuera cierta. Después de todo, el coronel Phillips no era tonto, y una conspiración tan pequeña era totalmente posible. ¿Qué más podemos hacer?, suspiró Arthur. Si simplemente hubieran observado los alrededores sin alertar a nadie, podrían haberse retirado de inmediato sin problemas. Sin embargo, ser descubiertos lo cambió todo. Aunque sus acciones fueron rápidas, lo que no dio tiempo a los guardias a pedir refuerzos, seguía siendo un caso de asustar a la serpiente en la hierba. Con la esperanza de que los espías de Hydra fueran ingenuos, noquear a los guardias que patrullaban y al perro a la vez no pasaría desapercibido. Incluso el más mínimo rastro de su presencia podría llevar al enemigo a deducir que habían sido descubiertos. Cualquier plan que tuvieran se vería entonces comprometido. Arthur fue pragmático. Si ese es el caso, tendremos que arriesgarnos. ¿Te refieres a entrenar y aten a la gente? Los ojos de Arthur brillaron con determinación. Al principio, Arturo se mostró reacio a correr riesgos. Al principio, desaprobaba rotundamente el plan de infiltrarse y capturar gente. Pero la situación había cambiado. Los espías de Hydra no eran tontos. Eran personas inteligentes. Una vez que se dieran cuenta de que habían sido descubiertos, el peligro potencial sería enorme. Además, este peligro era latente y completamente impredecible. Arthur no quería correr tales riesgos.
Aunque infiltrarse era peligroso, creía que con sus habilidades actuales, podría evitar accidentes inesperados. En comparación, los riesgos ocultos e impredecibles eran más difíciles de esquivar. Esta fue la razón fundamental por la que Arthur tomó esa decisión. No subestimes esta determinación. Cuando Arthur llegó a este mundo, tenía una actitud de vivir una vida despreocupada e inmortal durante miles de años. Ahora, no le faltaba la determinación para luchar con desesperación. Después de que Arthur se decidiera, el agente Carter pareció dudar. ¿Qué hay del plan del coronel Phillips? Cuando ese maldito perro nos descubrió, todos los planes perdieron todo sentido. Arthur se agachó y comenzó a quitarle la ropa al guardia inconsciente. Al oír las palabras de Arthur, la agente Carter asintió. Sin embargo, al ver a Arthur desvistiendo al guardia, se quedó un poco perpleja. ¿Qué haces? Atando gente. No querrás que estemos a mitad de la infiltración y que este guardia y su perro se despierten gritando asesinos, ¿verdad? El perro no puede hablar. El agente Carter parpadeó. Pero puede ladrar. Arthur suspiró. En resumen, si todos fueran barbudos o gente de Hydra, sería más fácil. Pero no lo son. Esto nos dificulta matarlos. Eres una buena persona, dijo sinceramente el agente Carter. No digas tonterías. Te maldeciré por ser una zorra santurrona. Arthur puso los ojos en blanco. No quiero matar a docenas de ciudadanos estadounidenses por capturar a un espía. Eso nos llevaría a un tribunal militar. Después de atar tanto al guardia como al perro en posición de cerdo y amordazarlos, su apariencia se volvió bastante incómoda. La agente Carter no pudo evitar sonreír, sintiéndose un poco avergonzada ya que todo este problema parecía haber sido provocado por ella. Ella susurró: ¿tienes un plan? Arthur también reflexionó y preguntó: ¿has investigado este lugar? ¿Cómo está la situación? La agente Carter sacó un mapa de su bolsillo. La boca de Arthur se torció. Ahora entiendo cómo te convertiste en agente. En ciertos aspectos, eres realmente formidable. El agente Carter resopló y señaló uno de los edificios. Son las 2 de la tarde. Entre las 2 y las 4 de la tarde, Lindsay Clive estará trabajando arduamente en su oficina. No saldrá hasta después de las 4 de la tarde. Pero su oficina seguramente estará fuertemente custodiada. Arthur le quitó el mapa y lo estudió con atención. Cada rincón de la mansión estaba marcado, incluso con los horarios aproximados de las patrullas de guardia. Al ver a los numerosos guardias, Arthur se sintió incómodo. ¿Por qué un hombre necesita tanta gente para protegerlo? Y es solo un espía acechando en nuestra patria. ¿Eh? El agente Carter miró a Arthur con desconcierto, percibiendo un fuerte resentimiento en sus palabras. En ese momento, Arthur respiró hondo y miró al agente Carter con seriedad. Tengo un plan. 10 minutos después, Arthur se apoyó en el muro exterior de la mansión, suspirando con impotencia. ¿Por qué la trama evolucionó así? Es como si no tuviera más remedio que entrar. Estaba solo allí. Al agente Carter se le había asignado la tarea de brindar apoyo. Las misiones de infiltración no eran adecuadas para grupos grandes. Dividir las tareas entre 2 personas, una encargada de la captura y la otra de apoyo, era la opción lógica. El propio Arthur no esperaba tener el coraje para semejante tarea. Se palmeó la cara suavemente. Hoy les diré que cuando un otaku se lo toma en serio, su coraje puede trascender el cielo. Finalmente, miró la hora, recordando toda la información del mapa de la agente Carter. Escuchó atentamente los pasos en el patio. Ahora. Con un salto repentino, usando ambas manos y pies, llegó a la cima del muro, se dio la vuelta y aterrizó en el otro lado, sin hacer ningún sonido cuando sus pies tocaron el suelo. Sin pausa, los pasos de la siguiente patrulla ya eran audibles. Arthur se abalanzó sobre él, escondiéndose entre los arbustos. El juego de sigilo. Está comenzando de nuevo. Capítulo 30. Eres tú. Cabe mencionar que la agente Carter podría tener algunos problemas, pero en su trabajo demostró logros sobresalientes. El mapa que presentó anteriormente tenía muchos detalles claramente marcados. Lo más destacable fue la perfecta ruta de infiltración que diseñó. Siguiendo esta ruta, uno podría llegar a la oficina de la persona objetivo en el menor tiempo posible, siempre y cuando evitara encontrarse con los guardias. La razón de este éxito fue que la ruta de infiltración que ella sugirió era por los tejados. Después de todo, salvo en los videojuegos, Arthur rara vez veía gente patrullando tranquilamente los tejados. El punto de acceso desde el suelo a los tejados estaba en un edificio cercano.
La estructura general del edificio se asemejaba al carácter, y Arthur no pudo determinar su estilo arquitectónico. Sin embargo, el agente Carter había elegido la entrada más corta, el edificio más bajo. Esperando en silencio entre los arbustos hasta que los guardias que patrullaban se alejaron, Arthur se rebeló y llegó rápidamente al costado del edificio elegido. Con un pie en el alféizar de la ventana, lo usó como palanca para saltar hacia arriba. Agarrándose al alero con ambas manos, se impulsó y ya estaba en el tejado. Uf. Arthur dejó escapar un suave suspiro. Mirando desde lo alto, asegurándose de que nadie lo hubiera notado, continuó su movimiento. Sorprendentemente, la situación se desarrolló con mayor fluidez de la que Arthur previó. Quizás nadie había considerado que dos individuos audaces se atreverían a infiltrarse en un lugar así para una operación de captura. Por lo tanto, a pesar de las apariencias, la guardia era bastante laxa. Al fin y al cabo, se trataba de la retaguardia, y las defensas no serían tan sólidas como en el frente. Exactamente 7 minutos después, Arthur estaba agachado en la azotea de un edificio. Debajo de él había una ventana de la oficina de Lindsay. Tumbado en la azotea, se inclinó y miró por la ventana. Siendo sincero, durante esta acción, Arthur se sintió un poco tenso. Temía que al inclinarse, Lindsay estuviera de pie junto a la ventana, creando un contacto visual inesperadamente emocionante. Por suerte, lo que preocupaba a Arthur no ocurrió. Sin embargo, la escena dentro de la oficina superó su imaginación. Desaparecido. Arthur se quedó atónito por un momento. Si Lindsay no estuviera junto a la ventana, sería aceptable, pero él ni siquiera estaba en su habitación. ¿Vine aquí para nada? Frunciendo el ceño, Arthur, todavía tendido en el tejado con las manos agarrando el alero, contempló aturdido la situación. De hecho, no le sorprendería ningún cambio en la oficina. Solo la ausencia de Lindsay lo dejaba perplejo. El trabajo de inteligencia del agente Carter no debería haber encontrado ningún problema, entonces ¿por qué no estaba presente? Estaba pensando en irse pero se sentía reacio a hacerlo. Arthur tomó una decisión después de un par de segundos. Dándose la vuelta, aterrizó en el alféizar de la ventana. Encogiéndose, intentó abrir la ventana, pero no se movió. Como era de esperar. Arthur sintió que no sería tan sencillo. La ventana estaba cerrada. Justo cuando estaba tan seguro, con un suave empujón, la ventana se abrió. Arthur frunció el ceño al entrar en la oficina con el rostro sombrío. Esta maldita ventana no se abría hacia afuera, sino hacia adentro. La oficina era bastante espaciosa, no necesariamente lujosa, pero la decoración era exquisita. Arthur no planeaba explorar la oficina. Había llegado hasta allí y necesitaba examinar los rastros de telaraña de Lindsay. En las películas, las escenas suelen mostrar a personajes colándose en una oficina, hurgando en escritorios y armarios, creando una sensación de tensión y emoción. Por desgracia, la visita apresurada de Arthur no incluía una cámara. De lo contrario, creía que se habría convertido en un infiltrado cualificado. Al pensar en estos escenarios cinematográficos, Arthur no pudo resistir la tentación de imitarlos. Sin embargo, debía tener cuidado de no llamar la atención de los guardias fuera de la oficina. Antes de que pudiera hacer un movimiento, un suave chasquido salió de la estantería, el sonido de engranajes girando. Una habitación secreta. La emoción invadió a Arthur. Había oído hablar de estas cosas, pero nunca había visto una. Al instante siguiente, corrió hacia la estantería. Al mismo tiempo, una idea caprichosa le cruzó la mente. ¿Y si se aferraba a la puerta de la habitación secreta e impedía que se abriera? ¿Cuánta sombra psicológica proyectaría sobre la persona que estaba dentro? Por supuesto, ese pensamiento juguetón solo podía quedarse en su mente. En ese momento, no podía permitirse el lujo de ser imprudente. La estantería se abrió lentamente hacia ambos lados, y Arthur se escondió en uno. Cuando la estantería se abrió por completo, estaba casi de pie junto a ella. Una persona con pasos pausados salió del espacio detrás de la estantería. Arthur lo distinguió por el sonido de los pasos y respiró aliviado. Mirando los objetos que estaban en la estantería, Arthur cogió un bate de béisbol que estaba allí con una expresión sonriente en su rostro. El hombre de traje tenía toda la espalda expuesta a Arthur. Con el bate de béisbol en la mano, Arthur hizo 2 gestos hacia la nuca antes de golpearlo con fuerza. Estallido. El sonido era nítido. Arthur no pudo evitar exclamar: «Buen disparo. Suena satisfactorio». El hombre herido no cayó al suelo de inmediato. En cambio, se giró en el sitio, mirando a Arthur con expresión desconcertada, y dijo: «¿Eres tú?».
Arthur se quedó atónito por un momento, preguntándose quién es este tipo que dice eres tú. ¿Nos conocemos? Justo cuando estaba a punto de gatear de nuevo, el hombre se desplomó en el suelo con un ruido sordo. Inconscientemente, Arthur se acercó para quitarle la ropa, rasgar algunas tiras de tela y atarlo con una atadura. Después de terminar el trabajo, Arthur no pudo evitar admirar su creciente habilidad en estas operaciones. Sacando la foto que el agente Carter le había dado de su bolsillo, Arthur miró el rostro del hombre, confirmando su identidad. Aliviado, abrió la boca del hombre y examinó sus dientes. Los dientes envenenados no debían ser demasiado resistentes. De lo contrario, se produciría una situación incómoda si no se cayeran inmediatamente después de la exposición, pero no se pudieran quitar fácilmente, lo que causaría vergüenza. Sin embargo, tampoco podían estar demasiado sueltos. De lo contrario, uno podría tragárselos accidentalmente al comer, lo que provocaría una sorpresa inesperada durante la comida. Con la fuerza adecuada, Arthur se encontró sosteniendo el tercer diente cuando un diente se desprendió sin esfuerzo. Después de reflexionar un momento, se guardó el diente en el bolsillo, pensando que lo estudiaría más tarde para descubrir qué tipo de veneno contenía. Entonces, encontraría a alguien que creara un antídoto. En el futuro, al capturar a miembros de Hydra, podrían suicidarse sin problemas. Si vas a tomar veneno, toma el tuyo. Una vez que lo hayas ingerido, te daré el antídoto. A ver si te desesperas. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.